aunque como bien sostenía el insigne maestro Carneluti, siempre está latente la probabilidad de que el testigo intimidado, atemorizado, maltratado, declare cosas que no son ciertas, o acepte lo que el torturador quiere imponerle, tan solo para evitar que continúe el castigo. Aunque no es el tema, bien vale la digresión, porque como eficazmente argumentaba el tratadista italiano, el juez no puede saber nunca si lo que se dice o admite por el detenido es realmente la verdad que se reconoce o la mentira que se consiente. En ambos casos la motivación es única y la misma. Lo que se quiere es terminar con el dolor, con la angustia física o espiritual. Verdad o mentira son tan solo un medio para que el castigo finalice. No obstante, la tortura no desaparece con la confesión del detenido. Desecha sus fuerzas, obligado a admitir determinados sucesos, humillado frente a sí mismo por el recuerdo de los acontecimientos por él vividos, la tortura continúa y se repite insistentemente en el tiempo. La deprimente historia de estos años uruguayos está llena de casos en que se ha torturado con reiteración, cada tanto tiempo, a detenidos que ya habían sido procesados, como una manera de demostrar que la autoridad militar estaba siempre presente y que la pena no se agotaba ni en la condena ni en la prisión. La tortura era también una forma de sanción. Son otras las razones que tiene ahora la dictadura para seguir torturando, y muy fáciles de comprender. Se tortura como venganza, cada vez que la resistencia realice un acto contrario al régimen, cada vez que hay una expresión de protesta, cada vez que el pueblo quiere romper sus cadenas, cada vez que el pueblo se manifiesta condenando al régimen públicamente. Los detenidos en las cárceles y en los cuarteles sufren la tortura exclusivamente como venganza. O se tortura como castigo colectivo al cumplirse fecha de un acto anterior. Cada vez que el ejército recuerda lo que fue en el pasado un enfrentamiento o una fecha por él condenada, en cuarteles y en prisiones se tortura de las más distintas maneras, como lo probaremos en la jornada del 4 de abril. O se tortura como sanción personal por faltas reales o ficticias. Es necesario terminar con la leyenda de los movimientos guerrilleros, y entonces se tortura para destruir su alta moral, como también se tortura humillando al adversario públicamente en el patio del cuartel para levantar la moral de una tropa mercenaria y claudicante. Aparece la tortura para ser traidores, para atemorizar al resto de los integrantes de un movimiento, para prevenir a la población. Se tortura a uno o a varios para intimidar a todos. Pero sobre todo se hace sentir la impunidad de quien tortura. El ejército es quien manda, nadie resiste ni controla su conducta, no hay poder civil que pueda controlarlo, no hay juez de ninguna categoría que pueda de alguna manera vigilarlo. Como prueba de ello, tortura porque sí, a cualquiera, cuando se le antoje, no hay más poder que el suyo. Y frente al detenido que muchas veces sacando fuerzas de flaqueza interroga que lo está torturando la razón de esa medida, la respuesta del oficial encargado del castigo es siempre única: porque quiero, porque se me antoja, porque soy la fuerza constituida en el país. Es cierto, sí, que hay una patología de la tortura, y que ésta puede transformarse en una enfermedad de tal modo que quien la practica, el militar en este caso, adquiere el hábito del vicio. Su insatisfacción personal, sus nervios, sus crisis, su intranquilidad, solo se calman en la práctica constante de la tortura. La represión es un medio de proveer de material de laboratorio para esas experiencias personales. Hay toda una literatura que explica acabadamente cómo, en muchos torturadores, el placer sádico de castigar a un ser humano, a su semejante, sustituye con creces el ejercicio del acto sexual. Sí, pero sería un error imperdonable que nosotros cometeríamos creer que el ejército uruguayo practica la tortura como una desviación moral, aunque la sea, o como consecuencia de una enfermedad contraída en la actividad profesional, aunque haya casos de esta naturaleza. El ejercicio de la tortura es una actividad planificada, una conducta consciente, originada en los altos mandos, consentida cuando no inspirada por el propio señor Bordaberry. Es parte medular de un plan político de entrega de la nación, siguiendo instrucciones que hoy se puede afirmar provienen del exterior y reconocen un común denominador: la pregonada integración latinoamericana, económica, política, social, buscada desde hace décadas por todos los pueblos latinoamericanos como una manera
de oponerse al gran imperio del norte y de tener un lugar en la humanidad acorde con su prestigio y con sus necesidades, la verdad es que al cabo del tiempo solo se ha consumado en los hechos en su integración de su policía, de sus ejércitos, de la actividad represiva en todos los países donde están las dictaduras. En Brasil, en Chile, en Bolivia, en las repúblicas bananeras del Caribe, en el Uruguay, oficiales de distintos ejércitos, pero discípulos todos de los Estados Unidos, ejercitan con probada eficacia el sometimiento del ser humano, apelando a los más indignos recursos. La comisión del Senado norteamericano que investigó la intromisión de ese país en América Latina, la ayuda de la Alianza para el Progreso a las policías y a los ejércitos del continente, comprobó el respaldo, la influencia y las enseñanzas norteamericanas. El senador demócrata Frank Church así lo comprobó en su intervención de junio de 1972. Y hace muy pocos meses, el senador demócrata de Dakota del Sur, James Abures, denunció la ayuda militar norteamericana, sosteniendo que las dictaduras latinoamericanas usan nuestro dinero para reprimir y suprimir a sus propios pueblos. La necesidad impostergable para la oligarquía vernácula, dependiente del imperio del norte, de reducir toda combatividad de sus pueblos y todo intento de real liberación, ha impuesto la tortura como no se había conocido antes en estos países, retrayendo la lucha a siglos y civilizaciones que se creían superadas. El hombre americano conoce cada día mejor cuál es su verdadera idealidad. Quiere realmente para su pueblo y su país un destino distinto al actual y por distinto mejor. Los militares enseñoreados del poder recurren a cualquier método para impedir la militancia, la resistencia, la voluntad popular de independencia total, para tratar de que el hombre latinoamericano no pueda concretar en los hechos la idealidad que la ha abrazado. En el espinoso trámite de consolidarse en el gobierno, la tortura es imprescindible. Todos los civiles son alcanzados por ella. Cae sobre políticos, incluso partidarios del gobierno, y sobre comerciantes, hombres de finanzas, industriales, a los que supuestamente se creen incursos en faltas o delitos. Un régimen de esta naturaleza ya no podrá desprenderse de la tortura. Ella es parte de su esencia, parte de su vigencia. Define al gobierno tanto como cualquier idea o programa. El régimen uruguayo, para mantenerse en el poder, necesita de la tortura, de elemento destinado a obtener información primero y más tarde como elemento represivo, ha devenido en un arma básica sustancial de su presencia al frente del país. Solo así se justifica que se detenga y se encierra a menores de edad y que se persiga a jóvenes de 15, 16 y 17 años y se les confine en albergues de recuperación junto a delincuentes depravados. El régimen ha desnudado sus intimidades. El pueblo ahora sabe cabalmente, al conocer todo este proceso, que en su definición le va la vida. La tortura ha dejado de ser un medio conducente. Ahora es un respaldo fundamental del sistema. El régimen vive si tortura, porque si deja de torturar el pueblo se alza, como que aún torturando el pueblo se levanta igual pronto para la pelea. Llegamos a este tribunal Russell para acusar a la dictadura uruguaya, a los civiles con cargos, a las Fuerzas Armadas sin excepción, de haber arrasado las instituciones, conculcado las libertades, mancillado la tradición oriental, violado la Constitución, las leyes, los acuerdos internacionales. Los acusamos de haber perseguido, acosado, torturado, vejado y asesinado a su pueblo, transformando las cárceles en lugares de sufrimiento y escarnio, y de haber desatado el terror a todo nivel. Los acusamos de haber tratado por todos los medios de reducir al hombre común y anónimo, al que tan solo vive, así como al que lucha por la liberación nacional, a meras cosas, incapaces de sentir y de pensar. Los acusamos de haber querido destruir su nacionalidad y su fibra patriótica, y de haber condenado a sus hermanos de tierra al sufrimiento y al dolor. Aportaremos la prueba necesaria. No son frases, además, que digamos hoy aquí a miles de kilómetros de distancia de nuestra tierra. Durante mucho tiempo, mientras ocupábamos nuestra banca en el Senado, denunciamos todos los días estos hechos y no obtuvimos nada más que el silencio y una mayor represión hasta que fue finalmente disuelto el Parlamento de la República. Y lejos de nuestra tierra hemos seguido en la lucha, tratando no solo de ahondar en la conciencia ciudadana de todos los hombres del mundo, sino de hacer lo que estuviese al alcance de nuestras fuerzas para destruir la dictadura. En la jornada del 4 de abril aportaremos la prueba necesaria, los testimonios correspondientes, los documentos que certifiquen nuestros dichos, y los entregaremos a la consideración del tribunal para que éste juzgue cómo nosotros nos hemos expresado y la verdad de nuestras palabras.
Señor presidente, señores miembros del jurado, nada pedimos materialmente a otros pueblos, ni a otros hombres. Nuestro padre Artigas, héroe de nuestra independencia, nos enseñó que nada debemos esperar sino de nosotros mismos. En eso estamos, encarando y resolviendo nuestras dificultades, que no ocultamos, son bastantes. Pero mientras, sentimos el deber insoslayable de que todos los seres del mundo conozcan la infamia que asola nuestra patria. Solo queremos que nuestra verdad se divulgue, que en todos los rincones del mundo se sepa la maldad y traición de estos hombres, así también como la sangre, el sacrificio, las viriles lágrimas de quienes han caído y han dado su vida por la causa de la liberación nacional. Los hechos no suceden en vano, siempre hay una sanción moral, siempre hay un juicio de la historia. A ellos nos remitimos, pero no pasivamente. Aspiramos a ser nosotros mismos la historia de estos años. En este tribunal Russell II representamos a los que no pueden venir porque han desaparecido de la faz de la tierra, asesinados por el régimen. A los que no pueden llegar porque han sido mutilados. A los que no pueden hacerse oír porque sus mentes se cerraron para siempre, víctimas de los tormentos padecidos. Nuestra voz es la de todos aquellos que, habiendo sufrido, no pueden gritar su rebeldía, no pueden proclamar su lucha. Pero no solo es una voz de acusación y de condena, es también y siempre una voz de esperanza y de fe. De esperanza y de fe en nuestra patria, en nuestro pueblo, en nuestra lucha, en el hombre nuevo que está surgiendo para la liberación. Por eso, como el poeta que antes lo dijera tan cálidamente, repetimos nosotros: honramos a los que se han ido para siempre, cantamos a los que estando en la tierra ya están renaciendo con el trigo. Ringrazio il senatore Michelini